Hoy vamos a pasar por distintos temas introductorios. El primero de ellos va a ser... Han salido mis notas. La conferencia de Ricardo Wawwi, que como bien explicó el otro Ricardo, Weil, a último momento no ha podido acompañarnos, pero va a estar presente a través de una conferencia que preparó especialmente para esta reunión y se nos suma esta noche en las reuniones que tendremos en el taller. Ricardo va en unos 30 minutos a exponer sobre dieta, medio ambiente y salud poblacional, qué podemos esperar en el 2050. Creo que todos ustedes conocen a Ricardo Wawwi, es profesor de la Universidad de Chile, es profesor en INTA, en la Escuela de Salud e Higiene en Londres, y ha tenido una dilatada trayectoria en esta interfase entre la información nutricional, la realidad y la proyección en políticas públicas. Así que los dejo con él. Muchas gracias. Buenos días, espero que todos estén bien acomodados en el auditorio. Yo vengo viajando y espero estar mañana con ustedes en la reunión. Me fue imposible cambiar mi horario para poder estar con ustedes, pero he preparado la charla de forma tal que pueden verla y si hay dudas, cuando esté yo con ustedes mañana podemos responderla. Y espero que tengamos una muy buena reunión. Bienvenidos a la reunión del Instituto Danone Conosur. Vamos a estar conversando de cómo alimentar a 9 billones de personas, que es lo que se proyecta que va a llegar la masa humana de aquí a unas cuantas décadas, y se espera que se estabilice ahí, porque difícilmente podemos pensar que podemos seguir creciendo. Y desde este punto de vista está este dilema entre Mendel, que es el padre de la genética, que gracias a él tenemos entonces más alimento, y Malthus, que fue un sacerdote hace unos 200, 300 años atrás, que dijo que en la raza humana, la especie humana, se multiplicaba en forma geométrica y los alimentos en forma aritmética. Aritmética sería 2, 4, 6, 8, 10, y geométrica sería 2, 4, 16, 16 por 16, 256. Por lo tanto, esa brecha entre cuántos somos y cuánto alimento tenemos se iría siendo progresivamente más grande. De hecho, la humanidad ha demostrado que ha sido capaz de vencer a Malthus. ¿Cuánto de esto se ha debido a los avances de la genética de Mendel? Pero mirando esto, ¿qué significado tiene para el mundo hoy en día? La pregunta es, ¿cómo vamos a sobrevivir y cómo vamos a permitir el crecimiento de la producción de alimentos en un mundo globalizado, con nuevas tecnologías, con nuevas demandas, con nuevos desafíos? Y esto obviamente influye en lo que vamos a poner en el plato. Un punto básico es que la nutrición no es lo que receta el médico, no son las píldoras, sino que es lo que ponemos en el plato. Y claramente, si estamos pensando en la relación entre los alimentos y la salud de los seres humanos, tenemos que pensar en la agricultura más que en los nutrientes específicos. Y esto entonces tenemos que mirarlo desde el punto de vista de que tenemos un solo planeta. A lo mejor algún día estaremos en más de un planeta, pero por el momento tenemos una sola casa, y que esa casa tiene límite en lo cuánta gente puede acomodar, qué tipo de agricultura, y vamos a ver también cuántos animales para alimentarnos nosotros vamos a poder mantener. Tenemos que tener en mente que hoy día la biomasa animal es mayor que la biomasa humana. Tenemos cerca de 7 billones de personas y tenemos como casi 2 billones de animales. Cada animal, eso sí, pesa 5 veces más grande, pesa más que nosotros. Esto significa que la biomasa animal ya está por sobre la biomasa humana. Y ellos, por supuesto, también consumen oxígeno y producen mucho más CO2. Así que tenemos que pensar que la carne debiera ser algo mucho más restringido si queremos tener un planeta que sea sustentable. Bueno, cuando miramos esta diapositiva viendo a niños desnutridos, decimos Malthus tenía la razón. No hemos sido capaces de producir suficiente alimento para evitar las hambrunas. Y realmente tenemos demasiada gente.
es que no somos capaces de producir suficientes calorías y proteínas. Estaba Malthus en la razón cuando decía que íbamos a tener hambruna debido a la explosión demográfica y que la única manera había que disminuir los nacimientos. ¿Necesitamos a Mendel que nos venga a rescatar de Malthus? Esos son los interrogantes que vamos a conversar en los próximos 45 minutos. ¿Necesitamos alimentos genéticamente modificados para poder alimentar al mundo? Cuando miramos esta diapositiva vemos que de entre el año 50 al año 2050 hemos pasado de 2 billones de personas en el mundo hasta se espera que nos estabilicemos en 9 billones. Por eso que tenemos 7 billones en este momento, la idea es que posiblemente vamos a llegar a 9 billones. Por supuesto, si antes nos destruimos con artefactos nucleares, vamos a disminuir y vamos a volver antes de la edad de la piedra. En todo caso, yo soy optimista y la idea es que deberíamos ser capaces de estabilizarnos en 9 billones y alimentar a 9 billones de personas. Entonces, con esa tesis tenemos que mirar cuántos son los millones de desnutridos que hay en el mundo y cuán bien lo hemos estado haciendo. El año 70 había cerca de 1.000 millones, 1 billón de personas que estaban malnutridos, pero es interesante que esta es la definición de la FAO, ya que la FAO tiene dificultad en conocer todos los alimentos que hay, se ha simplificado basado en la energía. Y básicamente cuando hablamos de energía estamos hablando de la producción de cereales, estamos hablando de arroz y trigo. Y si miramos eso, la cantidad de nutridos en el mundo ha ido disminuyendo de manera tal que hoy día tenemos cerca de 650 billones en vez de millones, en vez de 1 billón tenemos 650 millones de personas desnutridas en el planeta. Y esto entonces nos lleva a que las metas que se pusieron de que teníamos que disminuir la malnutrición a la mitad no se lograron al año 2010, que era la meta del milenio, y probablemente no se van a cumplir tampoco en el 2025, que es la meta propuesta. Estamos entonces en una trayectoria que los desnutridos, a pesar de que estamos produciendo más alimentos, no disminuyen. En esta diapositiva se muestran las partes del mundo donde ha habido reducción de los desnutridos. Y claramente en América Latina, excepto por Bolivia y la región de las Guayanas y las zonas de Centroamérica, podemos decir que se ha logrado disminuir en forma significativa los desnutridos en la región de la América. Por otro lado, en África, la población es cerca de la zona del Sahara, y en la India, en China y en el sudeste asiático, los desnutridos también han disminuido. O sea que los lugares más difíciles son en la América, son Centroamérica, los países andinos, y después en África, la zona subsahariana, y también en la zona de India, también hay problemas que están ahí permanentes. En otros lados, eso sí, ha aumentado los desnutridos, y claramente en la región de Centroamérica han aumentado, en Bolivia y Guayana han aumentado, en el África subsahariana también, y en partes del Medio Oriente, en parte por las guerras y la destrucción, también ha habido un aumento en los desnutridos en esa zona. Por lo tanto, estamos contentos porque ha habido una disminución de 95 millones de desnutridos. Por otro lado, eso sí, ha habido un aumento en 76 millones de desnutridos. Uno diría estamos estamos negativos, pero estamos mucho peor si contamos que el aumento de más de 2/3 del aumento de los alimentos viene por lo que ha aumentado China. China ha sido uno de los que más ha logrado disminuir la desnutrición. Por lo tanto, si no tuviéramos a China de por medio, tendríamos una reducción de apenas 37 millones y tendríamos un aumento de 76 millones. Por lo tanto, Malthus estaría probado correcto. O sea que algo ha hecho bien China, que está logrando alimentar mejor a su población. Entonces, claramente, en términos netos hemos disminuido, pero en zonas, especialmente en el África subsahariana, ha habido un aumento, y en el parte de Asia, más bien un estancamiento. África es el lugar donde en estos momentos, África bajo el Sahara, donde no hay tanto petróleo, ahí ha sido la región donde las cosas
se han puesto peor. Por otro lado, para ver el tema maltusiano, tenemos que ver si hemos aumentado la producción de seres humanos. En eso claramente Malthus se equivocó, porque en términos netos, gracias a que hay control de fertilidad, gracias a que hay mejor acceso a salud, gracias a que las mujeres han entendido también de que reproducirse en forma no controlada tiene problemas, es que la cantidad de niños por mujer ha bajado de 6,5, excepto en los países desarrollados, donde ya era 2,5. Pero en los años 50, en el mundo del desarrollo, las mujeres tenían 6,5 niños por mujer. Hoy día, tanto en el mundo desarrollado, que tenía 2,5, como en el mundo en desarrollo, esa cifra ha bajado a cerca de 1,5 para el mundo desarrollado y cerca de 2,5 para el mundo en desarrollo. Esto, y la proyección es que para el año 2040 vamos a estar estabilizados, es decir, cada mujer va a tener 2,1 niños, que significa que ahí da para reemplazar a la mujer y al hombre de la pareja. De forma tal que cuando se crece a 2,1 por mujer, está estabilizada la población del mundo. Eso se espera que ocurra entre el año 2020 y el 2030. Esto significa que sin mediar, digamos, el dilema malthusiano, ha habido un ajuste a través de reducir la fertilidad. De manera tal que la disponibilidad de alimentos, medido en energía y proteína, entre el año 60 y la fecha, ha pasado en calorías de 2.200 a cerca de 2.800 calorías disponibles. No es que todas lleguen a las personas y no es que todo llegue al que más lo necesite. Y en proteína hemos pasado de 60 a cerca de 75, que es la proyección que hay para el año 2010. De forma tal que hemos sido capaces de producir los alimentos, más alimentos por persona. En forma definitiva, hemos derrotado el teorema malthusiano y hemos sido capaces de producir eso. La pregunta es si esto es sustentable y cuán bien nutrido está la población si estamos contando principalmente cereales, trigo, arroz. En esto, si vemos la producción de carne y la disponibilidad de alimentos de carne, de leche y de pescado, vemos que en los países desarrollados de carne hay 81 kilos por habitante por persona. Y de leche hay 200 kilos de leche, 200 litros de leche por persona. Por otro lado, para África, las cifras equivalentes son 11 para la carne y 27 para la leche. Es decir, en cuanto a la carne, 7 veces menos, y en cuanto a la leche, también unas 8 veces menos. Para el pescado, en los países desarrollados, 26 kilos por persona, en los países como África, un 8 kilos por persona. 3 veces y medio menos. Claramente, dentro del mundo hay desniveles muy grandes. En el caso de la carne, que es una de las cosas que tiene más desniveles, como decía, 81 kilos por persona por año. Si uno lo divide eso por, estamos hablando, 365 días, unos 20 kilos por mes por persona, que es bastante razonable. Entonces, por otro lado, si vemos las otras partes del mundo, en el caso de la leche, como decía, 200 en los países desarrollados, para África 27, para Latinoamérica 20 kilos o litros por persona por año. Entonces hay grandes desniveles, y de pescado vemos que hay en general bastante poco. Hay 3 o 4 veces más consumo de carne que de pescado. Digo esto porque la carne, cuando estamos hablando de carne, estamos hablando de vacunos. Estamos hablando de que están en competencia por el aire, por el oxígeno, y que producen más CO2 que nosotros, porque ellos fermentan sus alimentos, están comiendo pasto y obviamente están fermentando y produciendo más CO2. O sea que el calentamiento global que dan los pescados es mínimo, y por otro lado los vacunos, que es la carne lo que más le gusta a la gente, tiende a ser desde el punto de vista ambiental bastante más caro, y debiera ser bastante más caro. En este momento el precio de las cosas están definidos por el subsidio que hay en los alimentos para animales. En Estados Unidos, para el tiempo de la hambruna de los años 30, se subsidió la producción de trigo, de producción de maíz,
Entonces hay maíz muy barato y además el maíz está siendo utilizado para alimentar animales más que seres humanos. Entonces, en los países en desarrollo, cerca del 60% de la energía de la dieta viene de cereales. En los países industrializados no más allá de un 25%. En el mundo en promedio un 50% viene de los cereales. Los cereales no han salvado la hambruna, sin duda. El arroz y el trigo han salvado al mundo de la hambruna. La pregunta es si es trigo y arroz suficiente para alimentar a un ser humano. Si vemos los pescados y los peces, vemos que a partir del año 70 hay una disminución masiva de diferentes especies de pescado porque estamos depredando el mar. No estamos cultivando el mar y sacando lo que cultivamos, estamos depredando. Aquí mismo en Chile, se acuerda cómo era una corvina o cómo era el jurel, ahora cada una de estas cosas están más chicas y más caras. Por lo tanto, esto ha pasado también en el mundo desarrollado. El famoso bacalao atlántico, que era del porte de un niño de 4 años, hoy día son quizás de 1,5 kilos, 2, si es que alguien logra tener un bacalao en el mundo desarrollado. El mirar el consumo, no solo de alimentos, sino el consumo en total, que muestra esta diapositiva generada por el Programa Mundial del Desarrollo, vemos que hay claramente un desnivel. Si miramos el consumo en general, el 20% más rico se lleva, desde el punto de vista de la torta del consumo, se lleva el 85% del consumo. Y el 20% más pobre apenas se lleva un 5% del consumo. Hay grandes desniveles en la repartición de la torta. Aquí es un análisis hecho por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y podemos ver que cuando se trata del pan o los cereales, ahí estamos bastante equilibrados, el 20% más rico se lleva el 20%, se lleva quizás el 15%, y el 20% más pobre se lleva como el 18%. Pero eso está relativamente equilibrado. Cuando vemos el consumo de carne, el 20% más rico se lleva el 50% de la torta y el 20% más pobre se lleva un 5%. Esto está mirado no en un país determinado, sino que el mundo en su conjunto. Claramente hay grandes desniveles en el acceso a las cosas que cuestan más. De forma tal que en vehículos, por ejemplo, el 90% se lo lleva el 20% más rico y un 1% se lo lleva los más pobres. Pero preocupémonos porque no es solamente el vehículo, que alguien podría decir un bien suntuario, sino que también el papel. Y el papel significa libro, el papel significa leer, significa educarse. También teléfonos, las comunicaciones, también la electricidad. O sea que hay un grupo importante de la población, el 20% más pobre, que está viviendo con el 2% del consumo sumado a todas estas cosas. Claramente esto tampoco hace del mundo un sistema sustentable. Bueno, y junto con eso, en los últimos 4 o 5 años, vemos que el precio de los alimentos ya no sube por el costo de la tierra, ya no sube por el agua, ya no sube por la investigación, sino que sube en relación al costo de la energía. Sube el petróleo y suben los alimentos. Y eso no tiene ningún raciocinio, excepto que como podemos producir energía a partir de los alimentos están acoplados a la energía. Entonces estamos generando desnutridos de forma artificial. Están los alimentos, pero les sube el precio cuando sube el precio del petróleo, porque el alimento, en vez de ir a alimentar a los pobres, va ahora a fabricar petróleo. Eso es algo que probablemente, si alguien lo ponen a pensar, nunca nadie haría una recomendación de acoplar el precio de algo vital, esencial, que debiera ser como el aire. A lo mejor algún día nos van a vender el aire también. Pero que los alimentos básicos que necesitamos para la sobrevivencia de la especie humana están acoplados al precio del petróleo. Y eso hace que precisamente las plantaciones en Brasil, en vez de poner alimentos, ponen caña de azúcar, porque la caña de azúcar sirve para generar etanol. Y las plantas de raps también sirven para generar biodiesel. Entonces, estamos en un problema que obviamente si lo dejamos al balance económico, tenemos un problema porque vamos a estar generando desnutridos a raíz de que suben el precio de los alimentos, porque estamos manejando demasiado auto y mucha demanda de energía. Y esto obviamente nos pone a todos en un dilema si esto lo vamos a resolver poniendo más comida o teniendo una estructura que los precios de los alimentos no pueden estar acoplados al precio de la energía.
Entonces, sumando las razones para este desbalance y para que persista el hambre, no es que Malthus tenía la razón, sino que la demanda y la oferta no están equilibradas, especialmente el ingreso, que los niveles de ingresos que existen son tan grandes que con estos niveles de ingresos es muy difícil que terminemos con el hambre. La volatilidad de los precios de los alimentos básicos con los biocombustibles también son una amenaza a la seguridad alimentaria. Y lo otro es que hemos puesto una inversión en agricultura totalmente destinada a los cereales. No hemos olvidado de hacer la revolución verde ahora con los porotos, con los frijoles, con los garbanzos, con las lentejas, que van a permitir alimentar a seres humanos de mejor forma. Y lo otro, en general, las políticas comerciales están en contra de los más pobres y con los cambios climáticos que hay van a haber cambios en la producción de alimentos que no son impredecibles. Lo otro es que estamos llevando alimentos, por ejemplo, la soya de Brasil se va a alimentar a los cerdos de China. Entonces, el transporte, el combustible que se gasta en transportar los alimentos también es un problema serio. Y el séptimo de estos 7 puntos es el crecimiento de población. No es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Claramente tenemos un problema. ¿Qué tenemos que hacer entonces para mitigar este problema? Uno, tratar de tener comercio lo más internacional posible y disminuir esta política de que los granos, los alimentos se transformen en combustible. Eso nos sitúa en una situación explosiva, porque cuando sube el petróleo, porque se le ocurre a un jeque de los países del Medio Oriente, vamos a tener una crisis alimentaria. No podemos tener esa vulnerabilidad. Lo segundo, hay que seguir expandiendo el crecimiento de la agricultura, poniendo un énfasis no solamente en los grandes productores, sino que en los pequeños, en los agricultores de subsistencia, poner más tecnología. Y eso claramente tenemos que invertir mucho más en eso. Proteger a los vulnerables de manera tal que analicemos que la pérdida de capital humano cuando hay gente desnutrida es mucho, mucho más grande que todo el dinero que se gasta en salvar a una población de una hambruna o de una situación de emergencia. Entonces, ¿por qué hay hambre en el mundo? Porque no producimos suficientes calorías y proteínas como Malthus nos dijo, o porque, como muestra aquí el cuadro de Otero, aquellos que tienen menos necesidad tienen más alimento que lo que necesitan. Y por otro lado, los pobres de África, que están ilustrados aquí también, aquellos que tienen más necesidad reciben mucho menos. Ese es el dilema que tenemos y no es el dilema malthusiano. Ahora miremos el otro lado de la medalla, las consecuencias que esto tiene en la salud de las personas. Y aquí están, ahora son 6 regiones, porque aparece la región del Medio Oriente, África, las Américas, Europa, el sudeste asiático y la zona del Mediterráneo. Aquí vemos de qué se mueren las personas. Y vemos que en África el 70% de la gente, como se ilustra en esto, se muere de enfermedad infecciosa y de déficit nutricional. La infección y la desnutrición van mano con mano, ya que el desnutrido se enferma y se muere. La misma neumonía que a alguien le puede dejar tos por unos 3-4 días, al desnutrido lo mata. Lo mismo pasa al niño con diarrea, llega una diarrea, el desnutrido no es capaz de soportarla, se deshidrata y se muere. Un niño bien nutrido tiene el riesgo de morirse de diarrea 100 veces menos que un niño malnutrido. Y vean, en África, en rojo, están las enfermedades crónicas no transmisibles, que si bien no son no transmisibles, pero son las que matan del corazón, de la presión alta, la diabetes. Solamente un 10-15% de la gente se muere de eso. Y de accidentes, un 3 o 4%. Si ven por otro lado Europa como contraste, el 80% de la muerte son por enfermedad del corazón, enfermedades de cáncer, enfermedades que le ocurren a los viejos. Y por otro lado vemos que menos de un 5% se mueren de infecciones y como un 7% se mueren de accidentes. Por lo tanto, en vez de morirse de infecciones por desnutrición, se mueren de viejos y de enfermedades crónicas vinculadas con la dieta, pero ya no con la falta de, sino con el exceso de energía. Y vemos que los otros países están ahí entre medio, pero claramente África es la región del mundo donde está en peor condiciones, el sudeste asiático y también la región del norte de África también tiene todavía
problemas con las cosas que están relacionadas con una nutrición satisfactoria. Y vemos que Europa, el sudeste asiático y América Latina va para ese camino. Se está muriendo principalmente estas enfermedades crónicas, que además ocurren normalmente más tarde, pero en los países más pobres las muertes por presión alta, las muertes por cáncer ocurren más temprano. O sea que aún dentro de los, entre comillas, ricos, a los que tienen menos plata se mueren más temprano y dan cuenta de las muertes más importantes que hay en América Latina y en los países que le está yendo bien. Esto llevó a que viéramos de qué forma teníamos que cambiar la dieta de las personas. Me tocó a mí dirigir el grupo de expertos el año 2002 para este informe de la OMS, Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. Este informe, me ha tocado participar en varios. Por primera vez este informe demoró 3 meses en estar listo, se tradujo en 5 idiomas dentro del año y hubo todo un movimiento de acciones mucho más allá de la OMS. Y los mensajes son bien claros: aumentar el consumo de verduras, de leguminosas, de fruta, de fibra, de polisacáridos no azucarados o no almidones, aumentar la actividad física, porque la actividad física, la energía, el balance de la energía depende de la actividad física y es un déficit nutricional. La recomendación de energía es que nosotros tenemos que ser activos y comer, no comer para equilibrar la energía, sino que gastar energía para ser saludable y comer para hacer el balance con lo que hemos gastado. Esa es la recomendación de energía. No hay una recomendación de un número de calorías. La recomendación es gaste 2.500 calorías y coma para recuperar las 2.500 calorías. No es coma 2.500 o 3.000 y después trate de gastar 2.000 o 3.000 calorías, sino que es al revés. Y eso es un punto, ese fue un cambio que se hizo ya en las recomendaciones del 2005, están ahí disponibles para que todas las lean. De manera tal que no es come y después gasta lo que comiste, sino que es gasta y después come para recuperar lo que gastaste. Y eso bastaría para equilibrar y evitar la obesidad de forma definitiva. Claramente, menos grasa saturada, menos azúcares libres. El azúcar que está en la fruta, uno se tiene que comer la fruta entera. Por lo tanto, es menos problema que cuando le echamos las cucharitas o cuando el alimento tiene azúcar cuando no tendría por qué tener. La mitad de los alimentos tiene a veces azúcar agregada simplemente porque sabe que todos vamos a desear el azúcar. Reducir entonces los alimentos con almidones refinados, que en el fondo es como si estar comiendo azúcar. Se sube la sangre igual como si hubiéramos comido azúcar cuando estamos comiendo una cosita espesita o los suflitos y todas estas cuestiones, es igual como si estuviéramos comiendo azúcar. Si bien la sal es esencial, y Jesucristo dijo será la sal de la tierra, y necesitamos la sal, necesitamos 1 gramo de sodio, no 3 ni 5. Con 1 gramo de sodio tenemos todo el sodio que necesitamos. Estamos consumiendo 10. La recomendación es menos de 5 si estamos bajando de 10 para abajo. Pero lo que realmente necesitamos es 1, máximo 1,5. Entonces claramente tenemos una desfase entre lo que necesitamos y lo que estamos recibiendo. Y la otra manera es que cada uno diga yo me cuido, etc. Pero el camino entonces tiene que ser el modificar los alimentos que estamos consumiendo. Bajar entonces el sodio, aumentar el consumo de grasas saludables como los omega 3 que están en el pescado, preocuparnos que no nos falte el hierro y el zinc, preocuparnos que no nos falte la actividad física, preocuparnos de consumir más verduras, y los omega 3 que están en el mar, que ya estamos depredando el mar, así que pronto vamos a tener que ponernos a comer algas nomás, pero por ahí va la cosa. Ahora, si miramos de lo que estamos produciendo de alimentos, decíamos que el trigo y el arroz dan cuenta de todo, prácticamente el 80% de la producción de alimentos. Y cuando vemos qué capacidad tiene el trigo o el arroz de darnos las vitaminas y los minerales, está ilustrado acá. En el caso del arroz, a lo más un 10-15% del zinc. En el caso del trigo, un 10% del zinc, un 5% del hierro, un 25% del ácido fólico.
pero no nos da las vitaminas y los minerales que requerimos. La papa con cáscara sí nos da la vitamina C, pero en todos los otros, tanto el maíz, los porotos, las papas, nos dan muy poco de estos alimentos, que son los alimentos protectores, la vitamina A, el ácido fólico, el hierro, el zinc, que dan una muestra de que estamos con dietas que tampoco están siendo saludables en cuanto a protegernos de la desnutrición. Si comemos un plato de arroz y le ponemos 50 gramos de zanahoria, la humilde zanahoria, tenemos cubierto el 100% de la vitamina A. Si le ponemos una naranja, tenemos el 100% de la vitamina C. Si en vez de comer arroz solo mezclamos el arroz con las lentejas, tenemos el ácido fólico. Si le ponemos no los 300 gramos del bife de chorizo, sino que le ponemos unos 80 gramos de carne, tenemos el hierro y el zinc necesario para el ser humano. Si le ponemos un poco de espinaca, vamos a tener el ácido fólico. Si le ponemos el arroz, una zanahoria, porciones pequeñas, naranja, la carne, la espinaca y las lentejas, tiene una dieta balanceada. Y tenemos que también enfrentar que 1 kilo de alimento nos alimenta directamente a una persona, como pan, pero le tenemos que dar 8 kilos a los animales para tener el equivalente de alimento de ese animal. O sea, debería costar por lo menos 8 veces más. Y como lo subsidiamos, no cuesta eso. O sea, por el sistema de mercado siempre vamos a preferir la carne. Si tenemos carne barata, la carne obviamente va a desplazar a todos los demás. Y esto ilustra que obviamente podemos alimentarnos, pero tendremos que comer a lo mejor más pescado, gallina, un cerdo de vez en cuando. Pero la carne que ecológicamente es la más cara, en estos momentos no es la más cara, sino que está igual o más barata. Y esto no lo digo, bueno, esto es la realidad, ya voy a venir a lo que dijo Einstein. El 70% de los granos del mundo van para alimentar a los animales de Estados Unidos. Y a nivel del mundo el 40%. El 70% del grano es para tener carne barata. Y a nivel del mundo el 40%. Para producir 1 kilo de carne se requieren 18.000 litros de agua, que es lo crecer, todo lo demás. Para producir 1 kilo de trigo se requieren 100 veces menos, 180 litros. ¿No? O sea que el precio en el ambiente, en el agua, es obviamente insostenible. Einstein lo dijo, nada va a beneficiar más la salud humana y aumentar la oportunidad de la sobrevida de los humanos en la Tierra como una evolución hacia una dieta vegetariana. Einstein. Y finalmente, la Academia de Ciencias de Estados Unidos tiene un proverbio de Goethe que dice, saber no es suficiente, tenemos que aplicar. Querer no es suficiente, tenemos que hacer. Y con esto termino y espero que esto le haya sido de su agrado. Lamentablemente no vamos a poder hacer preguntas a Ricardo, que estaría gustoso de contestarlas, así que les invito a que para los siguientes disertantes anoten lo que pueden ser las preguntas para que vayamos resolviéndolas en el transcurso del día. Ricardo ha hecho una excelente presentación de la situación macro como planeta y me parece, quería compartir cuando lo escuchaba, particularmente significativo que lo haga en el momento de la decisión de inversión en líneas de investigación de la fundación de Bill y Melinda Gates, porque es precisamente en esta comunión de el tercer sector, el sector privado, la ciencia, en donde existe probablemente una enorme oportunidad para resolver estos problemas que nos afectan a todos.